Una vez más, alza tu voz, Latinoamérica. Para nosotros siempre será Latinocracia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Comenzamos con otra edición de Latinocracia en la calle. ¿Me seguís? Lo decimos miércoles a miércoles desde las 22 por TVO, acá en Canal 2 de Supercanal, casa que nos ha recibido con sus brazos abiertos y que nos permite llegar a vos todos los días prácticamente con varias repeticiones, dándote a conocer nuestro pensamiento y nuestra mirada acerca no solo de lo que ocurre en la provincia de Mendoza, con un equipo acojonante, ¿cómo voy a decir acojonante? Sí, ya lo dije, acojonante, tío, de trabajo conformado por Mauricio Martín, por Javier Correa, Natalia Mazurenko, Juan Manuel Echeverría y tantos más que se suman, van, vienen, hacen su aporte a este devenir de casi 26 años de comunicar la cultura y el periodismo de la política, la problemática social y sindical. Finalmente ya hay oposición en la Argentina. Volvió Cristina y dijo cosas muy interesantes, eligiendo en primer lugar, no por nada, o por todo, justamente el 4 de julio, el mismo en que Macri elige para florearse con los Estados Unidos, ella para desembarcar una vez más en la política argentina y dar a conocer lo que piensa, elige el programa de Roberto Navarro, quizás hoy la nave insignia del discurso opositor periodístico al macrismo, y deja algunas frases que ya serán seguramente parte de la historia. Creo que están faltando ideas que puedan persuadir a la sociedad y al gobierno que el rumbo no es el acertado, dijo Cristina. Está faltando una idea para plantear una alternativa. La oposición tiene que cumplir un rol en el Parlamento. Esto no significa obstruir, como hicieron con nosotros. Estamos arrancando Latinocracia en la calle con muchísimo por compartir. ¿Me seguís? Alza tu voz, Latinoamérica. Para nosotros siempre será Latinocracia. La base filosófica de los ravioles es el ocultamiento. es uno de los aforismos de humor que me dice Chapunar que diga aquí en uno de sus programas. ¿Cómo te va, Gabriela? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por haberme invitado y es un honor para mí estar en tu programa. Por favor, al contrario, el honor es mío porque te miro y no dejo de ver aquella culilla que con este culillo y otros más fundamos hace muchísimos años. Creo que en 1985, ¿no? Sí. La Federación de Estudiantes Secundarios de Mendoza, la FESEM. Así que nos conocimos en la militancia, nada más y nada menos. Sí, y seguimos en la calle ahora. Claro, y en la militancia, exactamente. Vos muy involucrada en todo el tema de la Asociación de Trabajadores del Estado, ¿no? Sí, yo soy prosecretaria gremial de ATE y estoy en el sector de educación de ATE. Qué bueno, claro. En este momento. ¿Y tenías ganas de hacer una consideración por una de las notas que más ha trascendido de este ciclo de Latinocracia en la calle, que fue la entrevista que le hicimos oportunamente a Jaime Correa, ¿no? Exactamente. ¿Qué querías decir? Sí, cuando él se refiere a que, digamos, el SUTE es el único que está en contra del ítem aula y del paupérrimo aumento que le dio a los docentes. Una barbaridad. Quiero aclarar, ¿no es cierto?, que no solo el SUTE estuvo en esta lucha, sino estuvo ATE en esta lucha, estuvo la UDA, estuvo también SADOP, los docentes privados, o sea que no es solamente un solo gremio. De todas maneras quiero aclarar que si estamos en democracia, los funcionarios y fundamentalmente Jaime Correa tendría que reconocer al gremio mayoritario que es el SUTE, más allá de que yo pertenezca a otro gremio. Y en honor a la verdad, lo que ella dice es estrictamente cierto y te agradezco la honestidad intelectual. Bien. Continúa, por favor. Sí, creo que tendría que reconocer que tuvimos todos los gremios docentes, porque realmente es lamentable, ¿seguro?, ¿no es cierto?, esta política, ¿no es cierto?, de la DGE y de Cornejo con respecto a la educación, ¿no? Así que bueno, quería hacer esa aclaración antes de empezar con nuestro tema. Sirve. Y nuestro tema es invitar a esta amiga, a esta profesora de literatura,
para hablar un poco de cómo era la literatura en 1816, en la Argentina naciente y en Mendoza en aquella época. Mientras nos acompañan muchos integrantes de una orquesta de pájaros aquí en la Plaza Cobo, bajamos por Santiago del Estero, vamos hacia Montecaseros. La educación estaba en manos de la iglesia en aquella época, ¿no? Exactamente, sí. En esa época recordemos que la iglesia, ¿no es cierto?, era la que empezó con las universidades y algunas escuelas que no eran, por supuesto, para todo el mundo, ¿no? Claro. Recién a partir de Sarmiento, digamos, y que se, inicia todo el proceso de la educación pública. Con respecto a la literatura de la independencia, yo quiero hacer una salvedad, ¿no? Hay literatura de la independencia desde aquella época hasta nuestros días. Claro. O sea, la línea de la independencia, o sea, la literatura, digamos, responde a los procesos sociales y políticos de cada época. Así es. Y hay una serie de autores que responden a esa necesidad de expresar, ¿no es cierto?, la lucha por la independencia en nuestro país. De poner en palabras la construcción de la nación, en definitiva. Exactamente. ¿No? ¿Cuáles son esos nombres? Bueno, primero tendríamos que hablar desde 1810 a 1816, Ajá. ¿no es cierto? Tenemos todo lo que es un grupo de autores que se hizo un compendio en la lira argentina, ¿no es cierto? Que ahí, ¿no es cierto?, estuvieron, por ejemplo, entre ellos el más nombrado, que es Vicente López y Planes, ¿no es cierto?, Claro. que le encargan, ¿no es cierto?, él en esa época, ¿no es cierto?, digamos, las juntas de gobierno le encargan escribir una marcha patriótica. En un primer momento se llamó Marcha Patriótica y después pasó a tener el nombre de Himno Nacional Argentino. En un primer momento el himno duraba 20 minutos, es la versión larga, digamos. Después se acorta, se pide que se acorte por necesidades, porque se cantaba ya en todos lados. Plantas rendido un león en una parte, ¿no? Exactamente. Entonces es ahí... interesante para chusmear por parte de nuestro público. Claro. Googleen, digo, el término de acción de internet de época, ¿no? Googleen, claro, y busquen, encuéntrense de nuevo con, claro, todo el himno, porque es un relato extenso. Exactamente. ¿No? Claro. Y responde, ¿no es cierto?, porque siempre, aparte hay que aclarar que la literatura argentina, ¿no es cierto?, estuvo, y de toda Latinoamérica estuvo, pero sobre todo la Argentina, ligada a los movimientos literarios europeos. ¿Por qué? Porque los primeros escritores se formaron en esas universidades europeas o con mucha influencia. Además, ¿no?, éramos eurocéntricos y nadie lo ponía en duda, ¿no? ¿Y los nombres de escribas, de escritores mendocinos de aquella época? Y mira, de escritores mendocinos de esa época no te podría hablar, podría después hacer un compendio de, claro, de autores mendocinos, claro, que han estado también en esta línea, ¿no? Lo que yo quería aclarar es que, por ejemplo, el primer movimiento es el neoclasicismo que se trae acá a la Argentina, que el himno nacional responde a esas características del neoclasicismo europeo. Y, por ejemplo, en la versión larga, sobre todo, lo que encontramos es como estos autores, digamos, estaban referenciados con la Revolución Francesa, que lo toman acá como la revolución nuestra, ¿no es cierto?, nacional argentina, se hacen revolucionarios y reflejan en sus obras, ¿no es cierto?, los tres fundamentos de la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, libertad, fraternidad, igualdad. Claro. Entonces eso también se refleja en sus obras, sobre todo en el himno, y también el neoclasicismo toma todos los aspectos mitológicos, por ejemplo, y acá la novedad es que toma también la mitología indígena propia de acá. Por ejemplo, habla del Inca, habla de los incas, habla del sol, habla digamos, de rasgos de la mitología indígena, no solo de la mitología griega, que también lo toma. Seguro. La figura del león, ¿no es cierto? A su modo lo suma a todo lo nativo, ¿no? Exactamente. Que por otra parte sabemos buena parte del poder imperial despreciaba, ¿no? E incluso anuló, hasta cercenando vidas completas y concretas, ¿no? Gracias por estar con nosotros, bueno, Gabriela. Bien. Se termina el tiempo, pero bueno, va a haber oportunidad. Hay mucho más para hablar de la literatura de la ¿eh? independencia, porque la independencia tiene que ver con las clases sociales también. Claro, claro. La independencia de la burguesía y después la independencia de la clase obrera, claro, donde hay otros autores también. Bien, bien, para más adelante. Bien. Bueno, gracias por estar aquí. Bien. Bueno.
Hace minutos nada más rebautizaba a uno de los integrantes del staff del programa. Me refiero a Juan Martín Echeverría. Bienvenido él y bienvenida Natalia, que se han sumado hace muy poquitas entregas y nos permiten llevar adelante la producción, la generación de esto que es el encuentro semanal, que es Latinocracia en la Calle. Cuando vemos que, por ejemplo, no ha sido la alegría lo que nos invadió en las celebraciones por los 200 años de la independencia, tomando en cuenta el paradigma que ha instalado el gobierno nacional del presidente Mauricio Macri, muy lejos de cualquier idea de soberanía, de república, incluso de república, ese tópico con el que se llenaron la boca los integrantes de la oposición de los últimos 12 años de la Argentina. Ayer hubiera cumplido un año más la grandísima Juana Zurduy, que lo mira atenazante desde atrás al presidente Macri y que fue erigida allí, ese hermoso monumento detrás, en los patios de la Casa Rosada, por la expresidenta Cristina Fernández, y presentado ese monumento junto a Evo Morales. Quien ha podido verlo se estremece, se emociona de esa gran luchadora que fue la queridísima Juana. Nos enteramos también, y queríamos compartirlo con vos, que el gobierno de Mendoza aportó 1 millón de pesos a la Sinfónica que le fue cedida junto con el Teatro Independencia para los festejos del 4 de julio, sacás cuentas, ¿no? Que organizaron oportunamente Amicana con, entre otros, el auspicio de la Universidad Nacional de Cuyo, desembosadamente trabajando para intereses, para la historia de otro país, justamente de ese país, del encargado del imperio, del que nunca pensó ni hizo alguna aportación, como dicen los españoles, a lo mejor de nuestra propia historia. Seguiremos denunciando ese y otros atropellos desde Latinocracia en la Calle. ¿Me seguís? Alza tu voz, Latinoamérica. Para nosotros siempre será Latinocracia. El mojupo no es algo que gotea, era el movimiento de juventudes políticas, ¿no? Exactamente. Y ahí lo conocí a Eduardo hace muchísimos años, cuando combatíamos contra el Fondo Monetario y lo hacíamos antes que terminara el proceso y en los albores del alfonsinismo. Y seguí siendo militante político, ¿no? Sí, desde el año 1982. Claro. Y a mucha honra, Sí, ¿no? sí. Y cuando se pintaban las paredes y no nos pagaban. Así es. Poco antes de aquello de en el cuarto oscuro los cerdos no te ven, ¿te acordás? Sí, El Partido también. Humanista. Y nos encantaría con Eduardo empezar a ver cómo hacemos para reconstruir la Argentina que el malcrismo está destruyendo a diario. Sin embargo, no salimos de ese asombro, Eduardo. ¿Y cómo se lidia con tanta mala información? Vos sabés que, mira, honestamente, me molesta mucho más la inactividad nuestra, la pasividad nuestra, que lo que hagan ellos, porque yo lo de ellos ya lo sé cómo van a hacer, me manejo claro. perfectamente, lo conozco porque lo viví, lo padecí en tantos años de militancia. Lo que no tolero es nuestra pasividad y encima que seamos funcionales a ellos, porque las divisiones que hay internas dentro del Frente para la Victoria son terribles. Y entonces, cualquier medida que hagan, cualquiera, la pueden hacer perfectamente. Seguro. Más de 4 movilizaciones de alrededor de 350.000 argentinos, más de 10 movilizaciones de 100.000 argentinos se han sustanciado en estos 6 meses. Y veíamos ayer todavía asombrados como el ministro Pratt Guy en Wall Street, hablando en inglés además, que es el colmo de el coloniaje, decía que la tarea sucia ya estaba concluida en estos primeros 6 meses y que iban por más. Sin embargo, la respuesta del pueblo todavía no se hace sentir, como bien lo decís. Y lo que pasa es que acá hay un viento de cola que quedó de la época nuestra, de nuestro gobierno. Y yo creo que la gente todavía no lo siente, o sea, honestamente, porque
Vos lo ves, el consumo obviamente que ha bajado, pero no ha llegado a los niveles críticos que yo creo que tendría que llegar como para que hiciera una respuesta concreta. Para que entonces el órgano que es el bolsillo, ¿te acuerdas cuando el Claro, decía sí, que sí. cuando el órgano ese se lamenta, ahí estamos en problemas? Hace días nada más, los legisladores que responden al movimiento de Evita, hablando de la unidad, dejaron el bloque del Frente para la Victoria. Llaman la atención esos movimientos, Pero no ¿no? te quepa la menor duda. Aparte, a ver, hay un grado de ingenuidad, de miopía política que yo no lo había visto nunca. Porque, a ver, cualquiera puede hablar de la corrupción y llenar una guía telefónica. Seguro, claro. Lo que pasa es que si Perdón, vos... y en todos los niveles y en todos los países del mundo. No te quepa la Solo menor que en duda. algunos quizás el servicio de justicia es mejor que aquí. Sí, pero lo que pasa es que acá lo que se está haciendo es una persecución política, por lo que yo le llamo la justicia ilegítima de este país. Está haciendo una persecución política con muchos dirigentes que son del kirchnerismo y no están dadas las garantías. Acá no hay garantía del debido proceso. Entonces, sabiendo que estamos en una situación tan débil, romper con el Frente para la Victoria, irse por izquierda, por derecha, por lo que se les dé la gana, eso realmente me asombró y aparte me recontra preocupa. Y me preocupa porque yo no me puedo ocupar, porque no soy parte de eso. Claro. Pero yo soy del Partido Intransigente y el PI no tomó ninguna determinación, y si la tomo, obviamente hasta me puedo llegar a ir del PI si rompe con el Frente para la Victoria, porque me parece que es absurdo. Además porque vos también fuiste uno de los que se enamoró del proyecto nacional y popular y de Pero todo sí, lo que pasó Mabel, en estos nosotros dos empezamos a últimos apoyarlo años, recién. que reivindicamos, por cierto. Sí, ¿no? Claro. nosotros lo reivindicamos a partir del 2004, ni siquiera en el 2003 estábamos en el Frente para la Victoria. Claro. Y después tuvimos un papel muy activo en el 2007 con la concertación. Nosotros fuimos los que le dimos la estructura jurídica a la concertación, que lo llevó a Cobo a ser vicepresidente. Así que imagínate la cantidad de sapos que me vengo comiendo Seguro. de esa época. A Cobos, mientras estamos en la Plaza Cobo, le falta la S, estamos en la cuarta sección, en Vivarrio durante muchos años, así que yo la estoy pasando fenomenal charlando con mis invitados hoy. ¿Cómo se sale de esto, Eduardo? ¿Cómo se logra que el ego y algunas otras actitudes y algunos negociados que están haciendo algunos que ya están dando por muerto el kirchnerismo, a pesar que se decían kirchneristas hasta hace poco, algunos de ellos, ¿no? Sí. Digo, por ejemplo, Alperovich, o no renegaba de su condición de tal, por lo menos, ¿no? Y se van bajando y dan por muerto el kirchnerismo, además desde el 2008, cosa que no pasa. Mira, vos sabés que el otro día estuve viendo un reportaje y me pareció muy atinado con el término. El tipo decía, no me gusta hablar ni de peronismo, ni de radicalismo, ni de intransigente, ni de Frente para la Victoria, ni de kirchnerismo. Hablo de un proyecto nacional y popular. Y desgraciadamente el neoliberalismo nos ha atravesado a todos los partidos de origen popular por la mitad. Nos ha dividido. Entonces, acá hay tipos que en nombre del Frente para la Victoria pueden perfectamente aplicar una política neoliberal, como el gobernador de Salta. Y desde el peronismo te pueden levantar cualquier bandera conservadora, también desde el peronismo. Entonces, el problema es ese, que hoy día, y en el radicalismo ni te digo. Redimensionar los términos, y en el radicalismo ni hablemos. Claro, nosotros por decíamos supuesto. aquí hace algunos programas alfonsinismo y alfonsinismo, pero uno con S y el otro con C, porque en buena medida el alfonsinismo con C forma parte del gobierno de Cambiemos, y el otro, que es aquel conjunto humano que tomó el gobierno por elecciones libres en el 83, se me ocurre que está mirando con un ojo muy crítico, ¿no? Sí, muy bueno. crítico. O sea, vos lo escuchás a Sanz y no lo podés creer. No, yo trato de no escuchar, no, eso no. Todos lo escuchamos a Sanz, que después de encumbrar al mono con la Gillette en Casa Rosada, no solo que no aceptó un ministerio, sino que se las picó para la casa. Gracias por estar con nosotros, Eduardo, Bueno. pero fundamentalmente por tu tarea de militante de tantos años. Y a no bajar los brazos, porque yo digo que hay que dejar que baje la espuma. Claro. Y ahí vemos. Ahí vemos. Y ahí vemos.